Y continuamos haciendo nuestro comunicarte ahora para recibir a alguien de la casa. Estamos con el destacado periodista, crítico cultural, dramaturgo también, y en ese rol viene, pero además es el decano de la Facultad de Artes, Juan Antonio Muñoz. ¿Cómo estás? Muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos encanta poder recibirte acá y nos encanta poder recibirte en tu ámbito de creador, no solamente para hablar de la Facultad de Artes, cosas que vamos a hacer más adelante en admisiones. Hay tantas cosas buenas que contar de la Facultad de Artes. Están pasando cosas muy, muy fabulosas, pero vamos a hablar de Mi madre, Ana Bolena, que es un texto en donde hay una conversación entre la reina Isabel de Inglaterra con su decapitada madre, con el fantasma de Ana Bolena, que está interpretada por la fabulosa Katy Cobalesco, y Ana Bolena está interpretada por Anna Reeves, que además es parte de acá de UNIAC. A mí me da mucha curiosidad sobre esos personajes, porque te interesaron esas dos mujeres tan poderosas y tan polémicas. Han estado en mi vida desde que yo soy niño, la verdad. Mi mamá era una fanática de la historia de Inglaterra y siempre me contaba las historias. Y yo me acuerdo que creo que el año 1971, yo era muy chico, tenía como 7 u 8 años, se estrenó en Chile la película Ana de los 1000 días, Ajá. con Geneviève Bujold y Richard Burton, que era a propósito de los últimos días de Ana Bolena. Yo tenía muchas ganas de ver la película y por supuesto era para mayores de 18, no me dejaban entrar. Entonces me recuerdo siempre que mi papá y mi mamá fueron al cine, y es que estaba ahí en Pedro Valdivia con Bilbao, el cine Pedro Valdivia. Ahí daban Ana de los 1000 días. Y yo me quedé esperando a mi mamá hasta que llegara, porque estaba muy preocupado de saber si se veía o no cuando le cortaban la cabeza a la pobre Ana. Pero en realidad siempre me han atraído ese tipo de personalidades. Tiene mucha relación también con mi gusto por la ópera. Sí. Y veo en ellas un tipo de personalidad de mujer que ha sido de alguna manera postergada, eliminada en el caso de Ana, que creo que son figuras relevantes de poner en este tiempo. Sí, ahora abre, porque uno podría preguntarse, ya, pero ¿por qué hablar de Ana Bolena y de Isabel en Chile en el 2025? ¿No? Bueno, y te hago esa pregunta antes de lanzarte la hipótesis. Para mí son personajes universales. De hecho, la gente sale de la función sintiendo algo que les llega muy profundamente y muy personalmente. Además, esta obra de teatro, claro, si bien aborda un tema histórico, realmente el asunto es un asunto entre madre e hija, ¿no? ¿Verdad? La problemática no resuelta, aquello que no se dijo, aquello que no se pudo preguntar, aquello que no se supo, ¿no es verdad? Eso está entramado con el hecho histórico y es por eso que resulta absolutamente natural en un contexto como el nuestro en Chile. Sí, ahí hay una cosa, claro, que tiene que ver con las tensiones y con las deudas siempre complejas en las relaciones entre madre e hija, pero yo pensaba en otra cosa, y quizás por el contexto en que yo la vi el domingo, porque fui con mi hijado de 15, y nos encontramos con Rosa Debes, rectora de la Universidad de Chile. Sí. Hay cosa que a mí me alegra mucho porque queremos mucho a la rectora de la Chile, y salimos hablando de las mujeres en el poder con mi hijado, ¿no? Y como yo le decía, lo difícil que fue para Ana Bolena poder sobrevivir a esa corte, siendo ella una mujer muy independiente, con pensamiento propio, ¿no? Muy fuerte. Y cuestionando mucho a Enrique VIII, a pesar de que el cisma eclesiástico tiene que ver con ese deseo de ese matrimonio. Ella lo propició, de hecho. Claro, pero desde ahí en adelante es como no es... Ana Bolena se resiste a ser esta mujercita buena, que sumisa, que se pone al lado del rey para aceptar órdenes, ¿no? Y un poco lo que vemos es como ella, el personaje de la Katy Cobalesco, le dice al personaje de Isabel, interpretado por Anna Reeves, que ella, Isabel, logró tener un gobierno gracias a que ella entregó la cabeza, ¿no? Entonces, hablemos de esa idea de las mujeres y el poder, que por supuesto que en ese momento era una rareza, pero sigue siendo tremendamente tenso. Por eso me quedé pensando me encuentro con la rectora. Sigue siendo absolutamente tenso y la rectora seguramente tiene algo que decir al respecto. Vamos a preguntarle. De hecho, estaba muy impactada con esto y ella misma alguna vez me dijo que también dentro de la misma universidad
había encontrado una resistencia a esto de ser la mujer fuerte en un directorio de puros hombres. O sea, imagínate, primera vez, además en 180 años de historia, que la Claro. Universidad de Chile tiene una rectora. Por supuesto, y eso se sigue dando, ¿ah? Es tan curioso, es tan curioso. Yo tengo una experiencia tan distinta. A mí me ha gustado siempre que mis jefas, cuando tuve jefas, fueran mujeres, ¿ah? Yo llegué a trabajar a una sección espectáculos del diario El Mercurio que era gobernada por 5 mujeres fuertes, ¿ah? Y era yo ahí el bendito entre ellas, y aprendí brutalmente de ellas, lo pasé fantástico con ellas. No sé, mis obras en general han tratado acerca de mujeres hasta ahora, y todas son mujeres que tienen un gran valor, también han sido resistidas de alguna manera, han sido adoradas en otro sentido, pero no han sido reconocidas en su justo punto, ¿no? Y siempre han tenido que dar una batalla, a veces muy fuerte, para poder salir adelante. Yo no estoy aquí para hablar de feminismos extremos, no me interesa en absoluto. El tema sí me interesa rescatar el valor de la mujer en su totalidad, y la capacidad de pensamiento, de acción, y cómo ese valor tiene que ser expuesto de manera muy explícita hoy en día para que las cosas logren un equilibrio. Sí, bueno, y claro, ir a personajes históricos, ¿no? Que les dio, que tuvieron una lucha, y que, claro, no podría decir, en algunos casos fue estrepitosamente doloroso, costoso, como en el caso de Ana Bolena, que le termina costando la vida, y en otros casos parecieran ser exitosos, como en el caso de Isabel, pero tenemos también muchos relatos respecto a su soledad, ¿cierto? A esta cosa de no poder descansar en el poder. No poder descansar en el poder, no poder tener una relación, porque sabía que cualquier persona que llegara a su lado iba a querer quitarle el puesto, ¿ah? También asimilar una carga como la que es ser hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, apuntada, señalada con el dedo, por múltiples motivos. O sea, hay una cosa fuerte ahí que yo creo que de alguna manera nos interpela en nuestro tiempo. Sí, yo creo que sigue apareciendo ahí. Además también tiene que ver la obra, y quería también preguntarte por ese interés respecto a la justicia en la memoria. Porque el fantasma de Ana Bolena se le aparece a Isabel al final de su reinado diciéndole: tú nunca reivindicaste mi nombre. Entonces en la historia yo seguí enjuiciada por ese juicio tan perverso que se le hizo a Ana Bolena, y tú no hiciste el trabajo de ponerme a mí en la historia en el lugar que merezco. Hablemos de la importancia también que tiene ese recurso, ¿no? El recurso de la memoria y el rol del arte ahí. No, absolutamente. Yo creo que el arte tiene esa capacidad. Alguien muy cercano a mí me escribió a propósito de Ana Bolena que el arte abre las tumbas que la historia cerró. Y de alguna manera eso es así, y o sea, no solo de alguna manera, yo creo que es así en muchos casos, y en esta obra en particular. Yo asumí una especie de defensa irrestricta de Ana Bolena en esta obra, a pesar de que ella era una mujer fuerte, deslenguada, que no tenía ninguna, ¿cómo se llama?, resquemor en acusar a nadie, pero en esa misma fortaleza radicaba su valor, y ella fue destruida precisamente por ese valor. Entonces, yo creo que, por supuesto que la memoria es algo fundamental y que nosotros no debemos olvidar por ningún aspecto. Sí, y además hay una frase que dice Ana Bolena en la obra, que yo la tengo en un póster en mi habitación, que dice: las mujeres sumisas no cambian la historia. Ah, sí, las mujeres, no exactamente sumisas, dice las mujeres bien portadas. Bien portadas. Bien portadas. Bueno, pero en rara vez hacen historia. Pero digamos que es la idea. En nuestra cultura, ser bien portada es ser sumisa, lamentablemente. Entonces hay también un reconocimiento de que Ana Bolena conocía su valor, y por eso podía ser así de exigente. No fue exigente con Enrique VIII antes de casarse con él, y fue exigente después de casarse con él. Bueno, tuvo una educación absolutamente privilegiada. Ella fue enviada muy niña por su padre a Francia, junto con su hermana.
Su hermana se convirtió en la amante de Francisco I de Francia y ella vivió en una corte que era bastante disoluta, muy orgiástica, como era la corte de Francisco I de Francia. Sin embargo, ahí ella aprendió idiomas, aprendió francés, aprendió latín, aprendió lenguas. Es muy probable que Ana Bolena haya conocido a Leonardo da Vinci, de hecho, porque Leonardo da Vinci estaba en la misma corte de Francisco I cuando ella llegó a vivir ahí. Entonces era una mujer de una cultura superior, muy superior al común de las mujeres de Inglaterra de ese tiempo. Inglaterra en ese tiempo era considerado un país bárbaro. Sí. Y muchas de las cosas que ya se habían instituido como elegantes, por ejemplo, en las cortes francesas, en las cortes italianas, en Inglaterra no se tenía ni conciencia. Claro. Ana Bolena llegó a reformular todo eso a Inglaterra, ¿no? Sí, además estamos hablando de la obra, Mi Madre, Ana Bolena, que está en el Centro Cultural de Las Condes. Las últimas 4 funciones son este fin de semana. Jueves, viernes, sábado, domingo. Aprovechen que el domingo es domingo, sábado, porque el lunes es feriado. Entonces es una gran posibilidad. Además es súper bonito el Centro Cultural de Las Condes. Ustedes pueden ir, se toman un cafecito, pasean por los jardines antes de, que es lo que yo hice, antes de entrar a la sala de teatro, que yo no la conocía, está súper buena. Sí. Y además permite estar muy cerca de las actrices. Y yo pensaba, Juan Antonio, en la dificultad de decir... No sé si tú tenías en mente a estas actrices cuando escribiste esta obra, pero decir, ¿a quién pongo a hacer Ana Bolena y a hacer Isabel mayor? Porque aquí además es curioso, la madre es más joven que la hija, porque la madre murió antes de la edad que tiene la hija en la obra. Eso impacta mucho a la gente. Sí, claro, es muy raro. Pero además con este par de actrices increíbles. Cuéntanos respecto también a ese elenco. Mira, fue una cosa insólita. Yo le pasé a Anita Reeves el texto mío de mi obra anterior que se llamó María Mater Dei. Y a Anita le fascinó ese texto y me dijo, hazme una obra a mí. Pero yo no sabía qué obra hacerle. Cuando terminaron las funciones de María Mater Dei nos reunimos con el elenco en un bar cerca del teatro y me empezaron a preguntar, Claudio Pueller y los que estaban ahí, que cuál era el próximo título que yo iba a hacer, qué cosa iba a escribir. Y yo tenía en mente otra obra, que también escribí. Tenía en mente otra obra, pero en ese momento vi a la Katy delante de mí y yo dije, Ana Bolena. Me salió del alma. Y tú sabes que costó que fuera la Katy, porque, ¿por qué? Porque en la Corporación Cultural les cuesta poner a una misma actriz en 2 proyectos sucesivos. Ah, ok. Y de hecho se Pero pensó... la Katy Cobalesco, por Dios. Y de hecho se pensó en hacerlo con otra actriz, con quien hablamos incluso empezamos a trabajar y después como a Claudio lo tuvieron que operar a última hora, si la obra se tendría que haber estrenado en julio. Y a Claudio le dio un problema cardíaco, lo tuvieron que operar al director. Tuvimos que postergarlo y finalmente pudimos contar con nuestra Katy adorada, que ha sido excelente, ¿ah? Pero así fue. Así fue como llegamos a la Anita y a la Katy. Cuando pensé en escribir Ana Bolena, yo dije, ¿de qué manera puedo escribir sobre Ana Bolena? Y pensando en eso, me llegó como del cielo una noticia en que decían que, tú sabes que todos los 19 de mayo, día en que fue ejecutada Ana Bolena, llega a la Torre de Londres un ramo de flores rojas, desde hace generaciones, y nadie sabe quién lo manda, parece que transmite, como cuando una persona que la mandaba muere, sigue otra, ¿ya? Y llega un ramo de rosas rojas para Ana Bolena a la Torre de Londres. Por eso la obra comienza con, ¿qué hacen ahí esas flores? Que dice, Isabel. Y yo digo, oh, la Anita estaría pintada para ser la reina Isabel en su vejez. Y efectivamente es así, po. Sí. Ahora, fue un trabajo duro porque el texto mismo mío no es un texto sencillo de seguir. Las frases son complejas, muchas de ellas son complejas, el diálogo va y viene, no tiene muchos pies para los actores porque en ese ir y venir se confunden. Y no hay nada más que ellas dos en escena. Y es un teatro que
a lo mejor que está hoy día poco visto aquí en Chile, porque es un teatro muy de texto, un texto que es bastante literario en ese sentido, y por lo mismo exige de una memorización muy fuerte. ¿Ah? Y en ese trabajo estuvimos 3 meses con la Katy y la Anita. A mí lo que me pasó, además de que es muy eficiente, es muy sencillo, pero es muy eficiente la puesta en escena, el trabajo vocal de ambas. Sí, ambas. O sea, hay momentos en que antes de que veamos a Ana Bolena o su fantasma, la escuchamos. Y a mí, pues, como una trabaja con voces, a mí la voz de Katy Valesco me parece que es una cosa hermosa, superior. Pero además hay un momento en que usa un muy alto volumen sin gritar. Sí. Y eso a mí me parece muy extraordinario porque además es muy consistente con el lugar de donde está. Y está desde el más allá, ni más ni menos, se va acercando. Pero creo que ese trabajo vocal es también pocas veces visto en obras de teatro, porque son casi 2 monólogos que se van intercruzando. Sí, bueno, en María Mater Dei ocurría lo mismo. La gente salía impactada con la voz de la Katy, que además avanzaba desde una niña hasta la vejez. Siempre sucedió así. Y ahora a la gente que ha ido a ver Mi Madre Ana Bolena por segunda vez, yo les he dicho, traten de verla en algún momento con los ojos cerrados. Verla con los ojos cerrados, no. Estar ahí con los ojos cerrados mientras ambas hablan. Porque en realidad es increíble el juego de voces entre una y la otra. Bueno, y tienen la posibilidad de verla. Ahora, antes de terminar, Juan Antonio, quería preguntarte por otro elemento que a mí también me llamó la atención de la obra. Y nota al pie. Yo fui, insisto, con un adolescente y me pregunta, ¿quién es Ana Bolena? Entonces yo le hago como los titulares, ¿no? Pero creo que es súper importante, sí que uno necesita ser un experto en historia de la Inglaterra isabelina para poder manejarse en la obra, porque ahí ellas explican un montón, sin que suene explicación pedagógica, pero hay un contexto, ¿no? Ahora, y hay un breve inicio donde se cuenta que fue ejecutada. Claro. Pero también hay otra cosa que está sucediendo al mismo tiempo, que es Shakespeare. Y quería preguntarte también respecto a las referencias constantes que hay al teatro, en algunos momentos súper explícitas. Sí. Isabel dice, fui a ver Hamlet el fin de semana. Y uno dice, de veras que podría haberlo hecho. De hecho lo vio. Entonces hay también muchas referencias a el acto de actuar. Sí. Y quería preguntarte también sobre eso. Bueno, casi todas mis obras tienen una especie de metateatro dentro del texto, ¿no? Para mí el teatro es algo que está en mi vida desde que yo tengo uso de razón. Yo partí leyendo Shakespeare muy chico. Shakespeare me sale en todas las cosas, a mí me sale en la sopa, en todo, en el postre. Siempre hago asociaciones. Creo firmemente, como Harold Bloom, que es la cima del canon occidental y no puedo eludirlo, no puedo eludirlo. Y claro, aquí está usado de alguna manera para dar pequeños toques de humor en algunos momentos, ¿no es verdad? Y al final como algo más dramático, pero siempre haciendo una alusión directa. Sí. No está puesto ahí falsamente, digamos. No, y además también, o por lo menos a mí me sirvió entender que Shakespeare escribió en ese mundo. En ese mundo, claro. Entonces, de hecho, él escribió una obra sobre Enrique VIII. Sí, y ahí antes de ayer. Antes de ayer. Así que bueno, les dejamos invitados para que vayan a ver Mi Madre Ana Bolena. Quedan las últimas 4 funciones este jueves, viernes, sábado y domingo. 7, 6, 5, 4. Jueves, viernes, sábado y domingo a las 7 de la tarde. No, a las 8. Jueves, viernes, sábado y domingos a las 7. Eso, como yo fui un domingo. Y pueden conseguir las entradas en Telón Ticket. Van a Telón Ticket y consiguen las entradas para ver a las maestras, Katy Valesco y Ana Reeves, ahí en el escenario con dramaturgia de nuestro querido decano de la Facultad de Artes, Juan Antonio Muñoz. Y puesta en escena de Montserrat Catalá, que hizo un trabajo precioso. Sí. No, y el vestido. Cuando uno entiende el vestido y el telón, ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Ustedes vayan a ver Mi Madre Ana Bolena. Muchas gracias, Juan Antonio, por venir. No, muchas gracias a ti, Antonella. Te vamos a invitar pronto para que hablemos de la facultad. Fantástico. Porque cosas fabulosas han pasado en la facultad este año. Muchas. Y seguirán pasando. Bueno, nosotros tenemos que irnos a la pausa porque ya vi que llegó nuestro tremendo panelista de cómics. Gonzalo Martínez, ¿cómo estás? Hablamos a la vuelta de esta pausa.